Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 19 de agosto. Estamos en vivo a las 7 de la noche con un minuto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. La Caja Costarricense del Seguro Social ampliará su capacidad para atender pacientes COVID, adaptando las instalaciones del Hospital Nacional Psiquiátrico. La ampliación fue aprobada ayer por la Junta Directiva de la Caja debido al incremento constante de nuevos diagnósticos de COVID en el país. Con estos cambios, la salud pública prácticamente duplicará la cantidad de camas disponibles de cuidados intensivos. El gerente médico Mario Ruiz señaló que se dispondrá de 287 camas de cuidados intensivos y de 1.158 camas para pacientes leves o moderados. Costa Rica volverá a recibir turistas provenientes de Estados Unidos a partir del próximo 1 de septiembre. La apertura de cielos a los turistas estadounidenses iniciará con vuelos desde 6 estados: Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Maine, Vermont y Connecticut. Según el ministro de Turismo, Gustavo Segura, los viajeros deberán demostrar que viven en alguno de estos estados mediante su licencia de conducir y tener además un seguro y una prueba negativa de COVID efectuada 48 horas antes de embarcar. La imagen del presidente Carlos Alvarado registró una fuerte caída y regresó al nivel que tenía en días previos al inicio de la pandemia. Así lo indica la última encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, que publicó hoy el semanario Universidad. La encuesta revela además que la ciudadanía tiene un fuerte descontento con las medidas económicas del gobierno para enfrentar la crisis desatada por la pandemia y que el desempleo es claramente la mayor preocupación de la ciudadanía, por encima incluso del COVID-19. Como todos estos días, la agenda noticiosa es intensa, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Imagen del presidente Carlos Alvarado se desplomó a 5 meses de la pandemia. A los ticos les preocupa el desempleo, la economía y ven con pesimismo el rumbo que lleva el país. A partir del próximo 1 de septiembre, los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y otros 4 estados de los Estados Unidos sí podrán ingresar a Costa Rica. Pese a la situación económica que ha enfrentado el país en los últimos meses, los indicadores para el sector vivienda se mantuvieron estables el año pasado, favoreciendo las tasas de intereses, pero sí se reflejó una disminución en la cantidad de nuevas construcciones. La Caja Costarricense de Seguro Social amplió a 287 las camas en unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. Para hoy se registraron 766 nuevos casos positivos. La imagen y el apoyo que tuvo el presidente de la República, Carlos Alvarado, al inicio de la pandemia se desplomó. Así lo señala la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad de Costa Rica. La encuesta se publicó este miércoles en el semanario Universidad. El estudio también revela una valoración pesimista por parte de los ciudadanos sobre el futuro del país y un declive en el apoyo de las medidas impulsadas por el gobierno para afrontar la pandemia.
El repunte de la popularidad y el apoyo de la gestión que tuvo el presidente Carlos Alvarado 5 meses atrás cuando inició la pandemia se desvaneció. Ahora, tan solo el 26% de los ciudadanos tiene una opinión positiva de la gestión del mandatario, mientras que en abril anterior este respaldo era del 65%. Por otro lado, las valoraciones negativas alcanzaron el 50%, mientras que en abril anterior eran tan solo del 20%. Así lo revela la encuesta más reciente que publicó el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica. El estudio es la captura de un momento que refleja las opiniones de 817 ciudadanos encuestados vía telefónica, realizadas entre el 3 y el 11 de agosto, periodo que también coincide con las polémicas vacaciones que realizó el presidente Carlos Alvarado a un hotel de Guanacaste con su familia y el ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier. Además, la encuesta señala que predomina una mirada pesimista sobre el futuro del país, comportamiento que ha sido tendencia desde enero del 2018, previo a las elecciones nacionales. En esta ocasión, el 82% de las personas mencionan que la situación económica actual del país es mala o muy mala, en comparación con el 67% que lo valoró así en el estudio realizado en abril anterior. Para esta valoración se toma en consideración el impacto económico que ha tenido la pandemia en el país. Otro de los hallazgos que revela el estudio es una disminución en el apoyo de las medidas para enfrentar la pandemia tomadas por el gobierno. Un 27% de los entrevistados señalaron que no confían en las decisiones ejecutadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia, mientras que en abril anterior este porcentaje era del 7%. En cuanto a las medidas económicas implementadas, solo el 27% de los encuestados dio una opinión favorable y el 44% una opinión negativa. Aunque por otro lado hubo una disminución en el respaldo a las medidas sanitarias implementadas durante estos meses, se mantiene cierto porcentaje de aprobación. Por ejemplo, 69% de las personas hicieron una valoración favorable de las medidas sanitarias, mientras que en abril este respaldo fue de 94%. Entre otros hallazgos relevantes, la encuesta del CIEP detalla que el desempleo desplazó al coronavirus en cuanto a la mayor preocupación que tienen los ciudadanos en este momento. Incluso, este se ubica por encima de otros aspectos como el costo de la vida, situación económica, la corrupción, la pobreza o la inseguridad. Cabe destacar que el desempleo alcanzó la cifra histórica del 24% durante el segundo trimestre de este año, según la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, por lo que para los ciudadanos el desempleo es lo que más afecta al país en este momento. Los diputados de oposición aseguran que la mala percepción que tiene la gente del presidente Carlos Alvarado era previsible y lo atribuyen a la falta de una ruta clara para revivir la economía del país. La compañera Melanie Corrales nos informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros y amigos televidentes. Algunos diputados aseguran que era de esperarse esta percepción negativa que tiene la población del presidente de la República, Carlos Alvarado. ¿Qué dicen también algunos expertos en política? Veamos la siguiente información. La encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica reflejó un aumento significativo en las valoraciones negativas de la gestión del presidente Carlos Alvarado, aumentando de 20% en abril a 50% en este mes de agosto. Según los diputados de oposición, esa percepción era de esperarse. Mientras que en el oficialismo aseguran que la situación de incertidumbre generada por la pandemia se refleja en la persona a cargo de tomar las decisiones. Era de esperar que esto sucediera tarde o temprano. Definitivamente ha habido un ayuno de políticas públicas de reactivación económica, de generación de bienestar general y todo lo contrario, más bien pareciera que se han empeñado en empobrecer este país. No ha habido una razonabilidad en las políticas que se han llevado a cabo para mantener los niveles de salud. Era de esperarse más cuando no ha hecho una buena labor. El costarricense ahorita le importa muy poco, solamente las medidas que se están tomando son para maquillar, mientras que hay un brutal desempleo. El costarricense está pidiendo hace rato
a gritos que lo dejen trabajar y que le permitan ganarse la vida honradamente. Y hoy más que nunca se evidencia que esta caída en esta calificación nuevamente se debe al descontento que tiene la población en que los discursos no se materializaron en acciones. Y no es de recibo que 6 meses después venga a decirnos que viene a escuchar a los sectores, que los quiere escuchar, cuando los sectores no necesitan solo escuchar, los sectores necesitan más que eso, necesitan soluciones. Bueno, en primer lugar decir que las encuestas por supuesto son una fotografía del momento y así como en este contexto particular la evaluación es baja, venimos de una evaluación alta. Eso es normal, que las percepciones por supuesto cambien, desde mi punto de vista está muy relacionado con el contexto de la pandemia, donde es una situación de incertidumbre que por supuesto le genera inseguridad a las personas y mucho de eso por supuesto se ve reflejado, se proyecta en gran medida en la persona tomadora de decisiones. Por otro lado, expertos en materia política y económica aseguran que las renuncias dentro del gabinete, así como el crecimiento del desempleo, suman a esa percepción de incertidumbre en el gobierno y en la figura del presidente, que incluso podría repercutir en el mercado internacional. Creo que es el desgaste de la sociedad. Sin embargo, es importante anotar que el desgaste del gobierno todavía no es tan alto como el del presidente, porque está con una visión positiva de un 46%, que es bastante alto en el sentido que la gente tiene confianza que va a poder salir adelante de esta situación crítica. Sin embargo, yo creo que la situación económica está desbordando la capacidad de reacción del gobierno. La gente espera que el gobierno resuelva todo y eso no es fácil porque el problema va más allá del Estado costarricense, es un problema global y en ese contexto el gran perdedor es el presidente en primer lugar. Que si el presidente baja su popularidad, también los entes, evaluadores, como Moody's, ¿verdad? Como el Standard & Poor's, estas calificadoras de riesgo nos van a bajar, ¿verdad? O nos van a castigar en ese sentido porque están considerando que hay una ingobernabilidad y hay una mala gestión. Por lo tanto, es muy riesgoso prestarle a Costa Rica o negociar con nosotros. Entonces no da la impresión que realmente el presidente esté abocado al mismo tiempo a la implementación de una estrategia sanitaria, al tema económico y al tema social. Entonces, ese es el desgaste que estamos viendo, con otra implicación muy importante. Cuando la gente siente que no se les están atendiendo sus necesidades, y recordemos las 3 prioridades que tiene el costarricense: desempleo, coronavirus y costo de vida, entonces pierde no solo confianza en los políticos, sino credibilidad en las instituciones. El estudio del CIEP también señaló que el rumbo del país es negativo para el 58% de la población y que ahora solo 16% de la ciudadanía ve bien el rumbo del país. ¿Pero qué opina el Poder Ejecutivo con respecto a esta encuesta revelada hoy por la Universidad de Costa Rica? Veamos. La pandemia sanitaria, debemos recordarlo, hace necesarias medidas para proteger la vida y la salud de las personas que lamentablemente causan efectos económicos y una grave disminución de la actividad económica. Y esto a su vez se refleja en un mayor desempleo y lógicamente menores ingresos para muchas personas y para muchas familias. Por eso compartimos la angustia de todas aquellas personas que han perdido su empleo durante esta crisis o de quienes tienen menos ingresos porque han experimentado una reducción de jornada. El gobierno reitera su compromiso de velar por el bienestar de todos los costarricenses para que superemos entre todos juntos este duro desafío. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. Hoy, como decíamos recién, el Centro de Estudios Políticos de la UCR junto con el semanario Universidad publicaron los resultados de la última encuesta de opinión pública sobre la percepción de la imagen del presidente y del gobierno y también sobre los principales problemas del país. Como veíamos, la imagen del presidente sufre una fuerte caída a niveles previos a la pandemia y hay además un sentimiento fuertemente pesimista sobre las medidas económicas que se están aplicando para combatir la crisis. Para analizar estos datos,
Voy a conversar ahora con la doctora María José Cascante, subdirectora del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Buenas noches, María José. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. María José, a 5 meses de iniciada la pandemia, la imagen del presidente Carlos Alvarado y la percepción a las medidas económicas tomadas para enfrentar los desequilibrios provocados por el COVID caen fuertemente. La pregunta es este el desgaste natural a una emergencia que se prolonga y que además no tiene fecha de cierre? ¿O hay un llamado de atención a un rumbo económico que la gente no comparte? Podemos ver los dos comportamientos. En realidad lo que observamos en abril fue un crecimiento extraordinario de la aprobación presidencial y de la aprobación del gobierno y de las medidas que no habíamos observado antes y que no es normal del comportamiento de cómo se venían dando los datos en el gobierno de Carlos Alvarado. Sabemos que este es un gobierno que inició con poca aprobación presidencial y del gobierno. Cuando hicimos la encuesta de abril, más bien para nosotros era difícil de explicar ese comportamiento. Ahora, después, viendo otras investigaciones, hemos visto que este es un comportamiento normal que se da por lo menos en América Latina en los gobiernos que están tomando en cuenta las consecuencias del coronavirus para la salud de la gente. Digamos, no sería como el de Brasil. Ese crecimiento se da precisamente por una sensación de miedo de la población que recurre al gobierno como un norte en el proceso de salvaguardar la vida y la salud de las personas. Entonces lo que observamos más bien fue un comportamiento atípico muy drástico en abril que vuelve ahora a la normalidad en agosto. Claramente, después de un desgaste que ha tenido, digamos, este proceso de mantenimiento del encierro y de la preocupación alrededor del COVID-19. Y a eso también hay que sumarle, porque estos fenómenos son muy complejos, el aumento en el desempleo y esa preocupación que la encuesta refleja claramente sobre el rumbo del país, que realmente sí es una preocupación muy amplia de la mayoría de las personas encuestadas. Entonces yo no diría que es el fenómeno atípico es el de agosto, sino el fenómeno atípico fue el que observamos en abril. Es decir, la gente ante la sorpresa de lo que estaba pasando, que fue algo que fue completamente inesperado para todo el mundo, se refugió en una muestra de apoyo a lo que le brindaba seguridad, que era el gobierno y la figura del presidente. Sí, la teoría mucho nos señalaba una serie de literatura que se llamaba un rally alrededor de la bandera. Creo que en este caso es un rally que tiene características de nacionalismo, lo observamos muchísimo al inicio también en las ruedas de prensa, cuando hablaban de la excepcionalidad costarricense, cuando se habla en las ruedas de prensa de las características de las instituciones costarricenses, especialmente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este rally, los rallies alrededor de la bandera normalmente surgen en momentos de crisis fuerte y de relaciones internacionales extremas, como pueden ser las guerras, que es un escenario que también el presidente ha hecho referencia constantemente. Este rally tiene características distintas de lo que sería un rally tradicional. Yo diría que más un rally alrededor de la salud. Es decir, que toda la ciudadanía está acuerpando las decisiones del líder. Tiene características nacionalistas y en este caso además hay que sumar el tema de la salud. Así es. Ahora, a pesar de que la encuesta muestra desaprobación en cuanto al rumbo económico, también muestra que hay un fuerte apoyo a las medidas sanitarias. 7 de cada 10 personas apoyan las medidas sanitarias y solo un 1% rechaza que existan medidas sanitarias. Esto es atípico de lo que se ha visto en otros países en donde hay un sector de la población que no quiere medidas sanitarias.
Sí, yo sí pensaría que tenemos una sociedad bastante organizada, que por las respuestas que dan en la encuesta están dispuestos a acatar las medidas. Y realmente el porcentaje de personas que dice que no está dispuesto a acatarlas es muy bajo, especialmente las medidas que tienen que ver con las medidas sanitarias, es decir, con la salud, y hacen una clara diferenciación con las medidas económicas. Con estas están en mucho más desacuerdo, especialmente el cierre del comercio. Esto es bastante criticado por la mayoría de las personas que formaron parte de la encuesta, y que se puede generalizar a la población en general que tiene teléfono celular. Entonces es una muestra que es bastante generalizable. Sí hay diferencia, y la había también en la encuesta anterior. Entonces la gente es crítica de las medidas económicas mucho más que de las medidas sanitarias, y está dispuesta a acatarlas. María José, el desempleo es hoy lejos la principal preocupación de la ciudadanía, y esto se refleja en la encuesta. Allí se grafica que se trata de un problema que ya afecta completamente a los núcleos familiares. Un 53% de las personas dicen haber perdido el empleo o tener familiares que lo han perdido. Esta preocupación se volvió incluso más importante que el propio COVID. Sí, una de las características principales del informe de la encuesta de agosto es el tema del desempleo y la preocupación. En primer lugar, porque es para la mayoría de las personas encuestadas lo que ellos retratan como el principal problema del país en este momento, desplazando al coronavirus que se había señalado en abril. El desempleo además vuelve, porque también ha sido uno de los principales problemas del país cuando hemos observado de manera histórica la encuesta. Y luego tratamos de ir un poco más allá de lo que habíamos preguntado en abril, cuando habíamos consultado si le habíamos consultado directamente a la persona encuestada si habían perdido el empleo. En este caso les preguntamos si ellos o alguien de su familia había perdido el empleo, y entonces podemos hacer un retrato más amplio de la problemática en los núcleos familiares de las personas. Y tratamos de complementarlo no solo con desempleo, sino también con reducción de jornadas, y realmente sí son datos bastante desalentadores de lo que las familias costarricenses están sufriendo. Eso claramente se vincula con ese pesimismo con respecto al rumbo del país, porque si las personas, sus núcleos familiares están siendo tan afectados por el tema del desempleo y la reducción de jornadas, pues claramente el problema deja de ser la crisis sanitaria y empieza a ser la crisis económica que viven esas familias. Así es, así es. Un elemento novedoso también que aporta la encuesta, María José, es el uso del monitoreo de redes sociales. Esto es nuevo en la metodología del CIEP. Usaron análisis de sentimientos y tamizaron 700,000 comentarios de la gente en redes sociales. ¿Cómo fue eso? Explíquenos un poco esa metodología nueva. Sí, esto es una sección complementaria, es decir, no es una sección que vincula, digamos, las entrevistas con esas reacciones en redes sociales. Lo que hicimos fue tomar las muestras amplias de las diferentes páginas oficiales, de la Casa Presidencial, de la Presidencia, de los ministerios relevantes para la temática, y a través de un software que cataloga las reacciones como positivas y negativas y los comentarios como positivos y negativos, pudimos observar cuál es la percepción o las respuestas que tiene la ciudadanía en esas páginas. Realmente son informes comparados muy amplios en periodos de tiempo muy interesantes, que nos muestran los distintos saltos que va teniendo la interacción en redes sociales. Yo creo que esto es valioso al estudiar las percepciones ciudadanas en varios sentidos. El primero es que nos puede mostrar un complemento en momentos como el que estamos viviendo, donde el encierro nos acerca muchísimo más a las redes sociales, pero también las y los ciudadanos buscan una respuesta inmediata de las instituciones. Entonces, lo que observamos en esos comentarios de redes sociales
es que la mayoría de las y los ciudadanos está exigiendo respuestas sobre los temas, sobre las medidas sanitarias y sobre las medidas económicas. Y esto es realmente muy interesante porque cambia la forma en que la comunicación del gobierno se da y la necesidad de la respuesta inmediata que solicita la ciudadanía. Y eso es un cambio claro en la comunicación del gobierno, que ha estado más enfocada en las ruedas de prensa y en la intermediación que pueden hacer los medios de comunicación. Así es, muchísimas gracias a María José Cascante, subdirectora del CIEP, investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Gracias, María José, buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos a hacer la primera pausa comercial, pero no se vaya, quédese en la señal del 13. Pese a la situación económica que ha enfrentado el país en los últimos meses, los indicadores para el sector vivienda se mantuvieron estables el año pasado, favoreciendo las tasas de intereses. Pero sí se reflejó una disminución en la cantidad de nuevas construcciones. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Danza y teatro se funden en Cine en Cortos. El jueves 20 de agosto a las 9 de la noche, con repetición el domingo 16 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En tiempos en donde creemos que todo está cuesta arriba, lo mejor que podemos hacer es subir. Y para eso, CONAPE te ayuda ofreciéndote 3 beneficios únicos. Primero, podés estudiar hoy y comenzar a pagar al terminar los estudios. Segundo, te financia los gastos de alojamiento y equipo. Y tercero, CONAPE te presta una nueva tasa del 5.5%, la más baja del mercado. Informate hoy mismo y seguí adelante, porque Costa Rica necesita seguir educándose. CONAPE. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y a las 7 de la noche con 29 minutos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense para hoy. El precio del dólar en la compra, 591 colones con 38 céntimos. El precio del dólar en la venta, 597 colones con 97 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La Fundación Promotora de la Vivienda, FUPROVI, acaba de publicar un extenso estudio sobre la situación de la vivienda urbana en Costa Rica. Precisamente, las condiciones de vivienda de las personas, el hacinamiento, las limitaciones en baños y la falta de agua en muchos hogares de Costa Rica
se convirtieron durante este periodo de pandemia en un factor clave para preservar la vida y contener los contagios del COVID-19. Voy a conversar ahora con uno de los investigadores que participaron del estudio, el Máster en Desarrollo Económico Local, Franklin Solano Castro. Buenas noches, don Franklin. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, y muchas gracias por su invitación y gracias a las personas que nos siguen por este medio. Don Franklin, de las conclusiones del estudio, ¿cómo describiría usted las distintas situaciones de vivienda urbana en Costa Rica hoy, agosto del 2020? Complicadas, complicadas. Tenemos varias situaciones ahí que es importante rescatar y destacar. Por un lado, un déficit de vivienda, sobre todo la vivienda, el déficit cualitativo, o sea, las viviendas, el déficit se calcula de dos cálculos hay en el déficit habitacional. Uno que se llama el déficit cuantitativo, que es la cantidad de viviendas que hacen falta para que todos los hogares tengan una vivienda propia. Y otro, el déficit cualitativo, que tiene que ver con la calidad de la vivienda, en qué estado está la vivienda, a partir de la situación de los techos, paredes y pisos. El déficit cualitativo crece año con año, cada día hay más viviendas en estado regular, que ahora podríamos ver las causas de esto, podríamos hablar un poco sobre eso, pero el asunto es que ese déficit va creciendo. Por otro lado, tenemos el problema de que no tenemos un buen registro sobre la situación de la vivienda, sobre todo la vivienda informal. Entonces, eso nos hace no tener un buen diagnóstico de cuál es la situación exacta. Nosotros tratamos de procesar los datos del INEC de la forma más transparente posible, tratando de identificar todas las viviendas que de una u otra forma tienen una situación no idónea, digámoslo así. Pero aparte de eso, tenemos el otro problema de que la vivienda, mucha de la vivienda que tenemos en el país es viviendas pequeñas, problemas de hacinamiento. El dato oficial, y disculpe que me extienda aquí, pero es que el dato oficial del hacinamiento en Costa Rica es muy laxo, o se mide con parámetros de hace muchos años. Para que haya hacinamiento de una casa tiene que haber más de 3 personas por dormitorio, en promedio. ¿Qué significa eso? Que una vivienda con 2 dormitorios y 6 personas no tiene hacinamiento. Para nosotros eso no es correcto. Creemos que una vivienda ya debería haber, digámoslo así, en promedio 2 personas, o debería estudiarse 2 personas por dormitorio. Cuando tenemos 3 personas por dormitorio, imagínense que todas las viviendas de interés social que estamos produciendo, de 42 metros cuadrados en general, 45 metros cuadrados, tienen 2 habitaciones, y si hay 5 o 6 personas en esa vivienda, no hay hacinamiento. Con un panorama como actual, como el de la pandemia, eso nos pone en una situación bastante difícil, porque tenemos muy poco espacio al interior de la vivienda, y cuando tenemos proyectos de vivienda masivos, eso nos genera también mayores problemas de sanidad. Eso en la vivienda formal, y cuando hablamos de la vivienda informal, llámese en precarios, llámese en otras formas de vivienda, no formal, de acuerdo a los establecidos los requisitos actuales del país, eso nos genera una condición de mayor vulnerabilidad, tanto para la vida normal, cotidiana de las familias, más aún en un entorno de pandemia como el que vivimos. Don Franklin, justamente apuntado en lo que usted está comentando, la pandemia no inventó la desigualdad, pero sí la puso en evidencia. En muchos sectores, vivienda es uno de ellos. El hacinamiento en cuarterías y precario, la falta de servicios. ¿Qué datos, estos datos sobre el hacinamiento, qué datos aporta el estudio sobre este hacinamiento? Usted decía, bueno, no estamos conformes con la denominación clásica de hacinamiento. ¿Cómo podemos catalogar eso? ¿Qué porcentaje de las viviendas tienen hacinamiento en el país? Cuando ya le decía que con la forma tradicional oficial de medir el hacinamiento de más de 3 personas por dormitorio, el hacinamiento es bastante bajo. Hablamos de un porcentaje de 2.2 viviendas, de cada 100 viviendas, 2.2 viviendas presentan hacinamiento. Por eso está medida de una forma muy laxa, o sea, muy flexible, muy beneficiosa para el hacinamiento.
si pudiéramos medir el hacinamiento de una forma más realista, más objetiva, o sea, el promedio de hogares en Costa Rica, el tamaño de los hogares, la cantidad de personas por hogar, son promedios, ¿verdad? Entonces son fracciones también, anda en 3.3, 3.4 personas por hogar. Esto quiere decir que hay hogares que tienen más y hay hogares que tienen menos personas para que de ese promedio. En general, los hogares más grandes son hogares con ciertas características económicas de bajos ingresos y en ciertas condiciones rurales más que urbanas. Pero bueno, deberíamos tener una métrica sobre el hacinamiento más realista. Nosotros propusimos hace un par de años, 3, 4 años, calcular el hacinamiento a partir de más de 2 personas por dormitorio. Creemos que eso se acerca más a una realidad, a una vivienda digna, de mejor métrica, o sea, medirlo de una forma más adecuada, de acuerdo a las condiciones humanas. Y entonces hemos propuesto eso, que se calcule el hacinamiento con base en más de 2 personas por dormitorio. Cuando hacemos esa medición... Don Franklin, si tuviera que calcularlo de esta manera que ustedes proponen, ¿cuál es el nivel de hacinamiento que le daría? ¿Tiene los elementos para comentarlo? En su momento, cuando lo medimos así, nos daba alrededor de un 10%, o sea, aumenta como a un 10% más o menos la cantidad de hacinamiento de las viviendas. Entonces, sigue siendo relativamente bajo, no es tan fatal, pero eso es un promedio, ¿verdad? Y eso lo que nos pone es, para enfrentar un problema, lo principal es saber plantearse el problema, tener un diagnóstico adecuado, tener una lectura adecuada de las variables que están interviniendo en ese problema. Cuando no medimos bien cuál es la situación en la que estamos viviendo, es difícil poder tomar decisiones y soluciones. De hecho, el Bambi sí ha hecho una modificación interesante. El Bambi entrega bonos de vivienda a las familias que tienen más de 5 miembros, exige que la vivienda tenga mínimo 3 dormitorios. Porque el Bambi reconoce que más de 2 personas por dormitorio ya tiene un problema de hacinamiento. Entonces, operativamente y por dicha, el Bambi trabaja de esa forma. Aunque la medición la seguimos haciendo de una forma un poco, digamos, atrasada, un poco no correspondiente a la realidad del país. Cuando en la 1970 los hogares tenían en promedio 5 personas por hogar, pues tal vez esa métrica era una métrica interesante y una línea base importante para superar, pero creemos que hay que actualizar esa forma de medir el hacinamiento. Don Franklin, exploraron justamente el tema de la precariedad en las viviendas. Cuando uno ve zonas como una que tenemos muy cerquita aquí del canal, en Pavas, precarios, hay una gran cantidad de personas viviendo en condiciones muy básicas, sin servicios sanitarios, sin acceso al agua potable. ¿Qué porcentaje de las viviendas del país están en estas condiciones? ¿Cuál es el peso relativo de las viviendas que deberían ser inaceptables para la vivienda humana? Esa pregunta es sencilla, la respuesta es muy complicada. Vamos a ver, primero, no tenemos un dato oficial que nos diga cuántas viviendas son o están en condiciones de que no sean aptas para vivir. Y eso también, vamos a ver, los parámetros para definir una vivienda digna son también parámetros un poco relativos en el tiempo y en la geografía, por decirlo así. Lo que hoy es apto o no es apto para una vivienda, hace 100 años, 200 años pudo ser diferente. Pero bueno, ubicándonos en el momento actual, unas viviendas adecuadas, los bonos familiares de vivienda permiten construir viviendas estructuralmente adecuadas, formalmente adecuadas, por dicha, que hay una serie de directrices, de formas de supervisar, de regular la construcción de vivienda, que nos garantizan un acceso a vivienda digna para los sectores populares. Tal vez con problemas de espacio y algunas cosas, pero a partir de ahí tenemos unas buenas soluciones. No obstante, tenemos un conjunto de familias de costarricenses y extranjeros que viven en condiciones no aptas, pero no ha habido forma de tener un cálculo preciso y adecuado. El último censo sobre asentamientos en precarios del 2012 nos arrojaba más o menos 41,000
familias viviendo en condiciones de precariedad, en condiciones de precarios, pero esas no son todas las familias que viven en precario. Tenemos gente que vive hacinada o en cuarterías o en otras formas, pero no tenemos un dato sobre eso. No hay una adecuada contabilidad de estas situaciones, país, y de ahí es difícil también por eso poder contrarrestar todos los problemas que tenemos. Ahora bien, uno de los aspectos que tenemos en el país es que para construir una vivienda nueva, una vivienda formal, ya sea con un bono de vivienda o con crédito personal o con cualquier forma de financiamiento, hay que pasar una serie de requisitos. Esos requisitos garantizan una vivienda adecuada, con abastecimiento de agua, elemento fundamental para la calidad de vida, para la salud y para un buen aseo e higiene. En los asentamientos en precario o asentamientos informales no siempre se puede garantizar el acceso al agua potable, al agua intradomiciliar, y eso hace que tenemos un colchón, un grupo de familias, de miles de familias que viven en condiciones que no las conocemos bien. Hemos dicho en otros momentos que creemos que los llamados a diagnosticar y conocer y dar información sobre estas familias son los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios tienen personal, son los administradores, los gobernantes de ese territorio y deberían saber cómo vive su gente. Es más difícil que desde un gobierno central poder investigar la situación de vivienda en cada cantón del país, cuando los municipios podrían irlo haciendo. En este caso, la Municipalidad de San José lleva adelante un catastro sobre los asentamientos informales en su cantón, que está bastante avanzado y bastante cercano a la realidad. Ha habido un interés y una preocupación de la Municipalidad de San José por llevar a cabo este catastro, este registro de las condiciones no aptas de las familias en vivienda en asentamientos informales. Es un esfuerzo digno de imitar por otros municipios. Don Franklin Solano, investigador de FUPROVI, le agradezco el tiempo que nos dedicó, un tema fundamental, entender cuál es el déficit, entender en dónde nos faltan casas y de qué tipo. Muchísimas gracias, don Franklin. Buenas noches. A la orden, muchas gracias a usted. A las 7 de la noche con 42 minutos hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información. La Caja Costarricense de Seguro Social amplió a 287 las camas en unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. Para hoy se registraron 766 nuevos casos positivos. Las tortillas somos muy buenas planeando nuestro ahorro. Si vos querés ser igual y ponerte en modo ahorro, entra a la página y apps del BN para abrir el tuyo y recibir consejos. Juntos vamos a cumplir todas nuestras metas. Este mes de agosto, como homenaje a la cultura afrocostarricense, Construyendo nuestra nación, un documental que nos lleva de viaje por la historia costarricense y el aporte de la cultura afrodescendiente a través de las épocas. En Costa Rica llegaron primero en los 1870s, contratados para la construcción del ferrocarril, después para la exportación del banano. El jueves 20 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 23 a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC. Te ofrecemos 7 diplomados para universitarios, además de programas técnicos y cursos libres. Matrícula abierta. Elegí CUC. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional. Todos los lunes a las 9 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva.
7 de la noche con 45 minutos. Vamos a ver el valor de la tasa básica pasiva que se utiliza como insumo para calcular los créditos en colones. El valor de la tasa básica pasiva es 3,65%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. En cifras COVID, este miércoles se contabilizan 412 personas hospitalizadas y 7 lamentables fallecimientos. Además, la Caja del Seguro Social trabaja en la ampliación extraordinaria de camas para atender pacientes con el virus. Veamos. Este miércoles el país registra 766 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 182 son por nexo epidemiológico y 584 por laboratorio, para un total de 30.409 casos confirmados, de los cuales 22.764 son costarricenses y 7.645 extranjeros. Se registran 9.660 personas recuperadas y 412 personas hospitalizadas, 126 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 97 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 3 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de 45 a 95 años. En total se contabilizan 321 fallecidos, 121 mujeres y 200 hombres, con un rango de edad de 21 a 100 años. El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, informó que la Junta Directiva de la institución aprobó una ampliación extraordinaria de camas para utilizarlas en atención de pacientes leves y moderados con la COVID-19. Se trata de una reconversión de 200 camas en el Hospital Nacional Psiquiátrico y con ello descongestionar los hospitales nacionales, ya que el martes el Hospital San Juan de Dios tenía una ocupación al 100% y muchos pacientes debieron ser distribuidos entre el Hospital México, el SEACO, el Calderón Guardia y el Hospital de Heredia. Esta reconversión de camas va a estar lista a partir de la próxima semana. Los compañeros de la gerencia de infraestructura han estado trabajando fuertemente en conjunto con personal del hospital desde hace más de 15 días. Y con mucha satisfacción les podemos decir que a partir de la próxima semana ya se van a poder utilizar inicialmente 50 de estas camas. Esto implica capacitación de personal, probablemente también vamos a contratar un poco más de personal, sobre todo personal de enfermería. Y cuando ya tengamos la posibilidad de utilizar estas 200 camas, vamos a tener 214 camas disponibles de cuidados intensivos y 643 camas disponibles para pacientes leves y moderados. Si la cantidad de pacientes sigue aumentando, entonces vamos a utilizar también los hospitales regionales y periféricos. De hecho, ya el hospital de Heredia está funcionando de una forma dual. Por otra parte, se informó que los cantones de Montes de Oca y Parrita pasaron de un nivel de alerta naranja a amarilla. Esto luego de una mejora en la evolución epidemiológica tras la valoración por parte del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias. Con esto, los cantones que aún permanecen en alerta naranja son mayoritariamente del área metropolitana. Queremos hacer una llamada de atención o una advertencia de 4 cantones que por el incremento de casos que se han presentado en los mismos presentan un riesgo, de acuerdo al análisis que hace la sala, de poder subir a alerta naranja. Estos son los cantones de Acosta y Mora en la provincia de San José, el cantón de Grecia en la provincia de Alajuela y el cantón de San Rafael en la provincia de Heredia. Se siguen haciendo los análisis por parte de la sala, pero sí queremos llamar la atención de la condición que se ha dado en estos 4 cantones y el incremento importante que se ha dado de casos. Además, 66 distritos de 31 cantones mantienen el riesgo de enfrentar una alerta naranja debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre, dado que son síntomas asociados a la COVID-19. A partir del 1 de septiembre, Costa Rica permitirá el ingreso de vuelos comerciales provenientes de 6 estados de Estados Unidos. Así lo afirmó el ministro de Turismo, Gustavo Segura. Mientras tanto, la UCAEP pide al gobierno la apertura total de vuelos comerciales
para reactivar la economía del país. Se trata de una apertura gradual, así lo indicó el ministro de Turismo Gustavo Segura, quien afirmó que desde el 1 de septiembre el país permitirá el ingreso de vuelos comerciales provenientes de 6 estados de Estados Unidos. A partir de dicha fecha, el país permitirá el ingreso de pasajeros provenientes de Nueva York, Nueva Jersey, New Hampshire, Maine, Vermont y Connecticut. Las personas de estos estados interesados en viajar a Costa Rica deberán tener una prueba de COVID-19 negativa 48 horas antes de ingresar, llenar un formulario digital epidemiológico, adquirir un seguro obligatorio de viaje y adicional tendrán que mostrar su licencia de conducir para confirmar que efectivamente son de alguno de estos estados. El ministro informó que están analizando la apertura de nuevos vuelos para los próximos días. Se trata de Massachusetts, Colorado y Pensilvania. Entendamos en términos prácticos que esto significa que de acuerdo a las solicitudes que la Dirección General de Aviación Civil ha recibido al día de hoy para vuelos desde Estados Unidos, esto activaría los aeropuertos de Newark en Nueva Jersey y los aeropuertos La Guardia y Kennedy en Nueva York. Repito que es muy gradual. En términos prácticos, para los primeros días de septiembre, esto significaría aproximadamente unos 4 vuelos adicionales en Juan Santamaría y 1 o 2 vuelos en el aeropuerto de Liberia para comenzar. Por otra parte, la Unión de Cámaras Empresariales UCAEP solicitó al gobierno la apertura total de vuelos internacionales para reactivar la economía del sector turístico y salvar miles de empleos. Para reactivar el sector turístico, con todo el encadenamiento que esta actividad produce, recuperar y salvar miles de pequeños empresarios y dar empleos, es urgente que el gobierno abra totalmente los vuelos comerciales provenientes de Estados Unidos. Así se lo hemos pedido al presidente de la República y a su ministro de Salud. Ya están aprobados los protocolos y además los viajeros deben tener respaldo de seguros de salud y testeo previo al viaje. Es también vital que el aeropuerto de Liberia tenga la posibilidad de recibir vuelos para ayudar a levantar el empleo y los emprendimientos en la zona guanacasteca devastada por la pandemia. El ministro de Turismo agregó que a partir de septiembre también se permitirán los vuelos privados, tomando en cuenta todos los requisitos que ha destinado el Ministerio de Salud para la apertura de fronteras aéreas. 53 personas resultaron positivas de COVID-19 y se encuentran albergadas para que puedan cumplir con el aislamiento adecuadamente. Los albergues de la Comisión Nacional de Emergencias se encuentran en Guanacaste, Punta Arenas y San José. La Comisión Nacional de Emergencias habilitó 4 albergues para atender a 53 personas positivas con COVID-19 y que no tienen un lugar donde cumplir el aislamiento adecuadamente. Estos albergues se encuentran habilitados en Guanacaste, Punta Arenas y San José. Que requieran algún tipo de aislamiento, tenemos que tomar en consideración que este aislamiento se da principalmente porque las personas no tengan condiciones sanitarias en su lugar de residencia para poder hacer la cuarentena o porque tenga factores de riesgo que eventualmente requiera su aislamiento o hacer su cuarentena en un espacio adecuado para evitar sobre todo la tasa de contagio o disminuir la tasa de contagio en la comunidad. Los albergues se distribuyen de la siguiente manera: 118 disponibles en 14 cantones para 10.179 personas relacionadas con COVID-19, 203 albergues disponibles en 55 cantones para 14.756 personas en el caso de personas afectadas por el periodo lluvioso, 6 albergues disponibles en 3 cantones para 249 personas que habitan en la calle. De momento estamos atendiendo 242 personas en estos albergues. Es importante mencionar que en la atención de albergues positivos hemos logrado la recuperación de 192 personas que han logrado de manera efectiva hacer su aislamiento, recibir su alta médica y poder regresar a sus viviendas. 189 personas se encuentran en los albergues habilitados para personas que viven en la calle. Estos centros están en el Cantón Central de San José, en Coicochea y Turrialba. 4 privados de libertad y 2 funcionarios se encuentran internados en centros médicos tras complicarse su estado de salud debido al COVID-19. A la fecha,
ya se registran 206 casos positivos en privados de libertad y 85 en funcionarios. Son 4 los privados de libertad y 2 funcionarios del sistema penitenciario que fueron trasladados a un centro médico debido al virus SARS-CoV-2. Los privados de libertad se encuentran internados, 1 en SEACO, 2 en el Hospital México y 1 en el Hospital Calderón. De acuerdo con la viceministra de Justicia, Diana Posada, tanto los funcionarios como los privados de libertad se encuentran estables. Estamos también en este momento manteniendo una comunicación muy cercana con los centros de salud en donde tenemos personas privadas de libertad que se encuentran hospitalizadas. Dichosamente estas personas están cursando su enfermedad de manera estable y están claramente, como lo establecen nuestros protocolos, también custodiadas por compañeros y compañeros de la Policía Penitenciaria. A la fecha se reportan 206 privados de libertad y 85 funcionarios positivos con COVID-19. Este miércoles se reportaron 1 en la cárcel San José en San Sebastián, 1 en la cárcel de Pérez Celedón y un funcionario. Estamos redoblando esfuerzos en cuanto a la atención médica de la población privada de libertad, sobre todo aquella que se encuentra en este momento aislada por ser positiva o por ser caso sospechoso o contacto directo de personas positivas por COVID-19 y redoblando esfuerzos en la atención de personas que presenten síntomas asociados al COVID-19. También estamos redoblando esfuerzos en la revisión y atención en salud de funcionarios y funcionarias del sistema penitenciario. Hasta este miércoles el sistema penitenciario había trasladado 202 privados de libertad al régimen semi-institucional para que continúen cumpliendo sus condenas fuera de la cárcel debido a que tienen factores de riesgo. A las 7:56 nos vamos a la última pausa y ya regresamos con más información. Porque no, lo has escuchado muchas veces. Pero, ¿y si mejor te preguntas? ¿Por qué no? Tener salud y bienestar. ¿Por qué no? Si ya te hiciste esta pregunta y tenés la respuesta, nada, absolutamente nada te va a detener. Ni a nosotras tampoco. BN Mujer, 10 años empoderando mujeres y mejorando realidades. Banco Nacional, juntos somos progreso. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. AIA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019 inauguramos nuevos proyectos que benefician a más de 123,000 personas en la región Chorotega, en Santa Cruz y Carrillo. Para hacer frente a la variabilidad y el cambio climático, el AIA construye obras en Nicoya, Liberia, Bagaces y Cañas. Hagamos un uso responsable del agua. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos ahora a la sección cultural. Esta semana lo invitamos a la elaboración de un mural en tiempo real. Veamos. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Conozca las particularidades del graffiti como arte urbano.
a través del tutorial que brindará el Parque La Libertad y el artista nacional Mush, este jueves 20 y viernes 21 de 9 a 12 mediodía en el Facebook Live del Eje de Promoción y Desarrollo Comunitario del Parque La Libertad. Esta semana, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Viceministerio de Juventud y el Centro de Promoción Artística y Cultural lo invitan a disfrutar de la edición especial de Aquí Cultura Joven. Presentaciones artísticas a cargo de grupos nacionales como Seca, Un Rojo, La Milicia y el Circo de los Malafacha son parte de la oferta que usted podrá disfrutar este jueves 20 y viernes 21 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la página de Facebook Aquí Cultura. En el marco de la celebración del Día de los Parques Nacionales, el Museo Nacional ofrecerá la conferencia Patrimonio y Naturaleza en el Delta del Diquís para poner en valor la importancia de este sitio precolombino. Disfrute de la transmisión de esta charla el próximo 24 de agosto a las 2 de la tarde en el Facebook Live del Museo Nacional de Costa Rica. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. A las 8 de la noche con 1 minuto, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con la presidenta ejecutiva del Banco de Alimentos. Vamos a conversar sobre cómo alimentar a las personas que lo necesitan durante esta pandemia. Quédense en la señal del 13, ya regresamos. Somos de los que vamos evolucionando con usted. Somos compromiso con el cambio. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos el Banco de Costa Rica. La belleza de nuestro planeta es extraordinaria, algunas veces asombrosa y única.